presidir en una reunión, y eso que vimos en el lenguaje de John Cotton de abrir y cerrar las llaves del discurso, manteniendo el orden en la asamblea, la autoridad que tienen los pastores para preparar los asuntos que han de tratarse en una reunión de miembros, la autoridad que tienen para juzgar, lo que vimos como emitir esa última sentencia después de que la iglesia como jurado ha escuchado lo que el pastor dice acerca del pecado, por qué es pecado lo que se hizo en una disciplina, por ejemplo, y qué es, cuál debería ser, ¿cuál era la palabra? Perdón, es que ando en la luna, como les dije. Como la forma de proceder dependiendo del pecado, dependiendo de las circunstancias, etcétera. Y vimos también la autoridad para bendecir y por último esa autoridad para reprender en privado, que vimos que no era lo mismo, el mismo peso que tendría que un miembro se acerque a un miembro para exhortarlo, que un pastor reprendiera a un miembro en la iglesia, por la autoridad con la que la iglesia lo ha señalado, pero también, no sé si se acuerdan en ese cuadro que habíamos hecho, esa flecha que venía de arriba, la autoridad que Cristo también les ha dado. Entonces, las últimas dos funciones que tenemos hoy, la primera es participar en sínodos, es una de las funciones de esa autoridad. Participar en sínodos sería la número 10. Participar en sínodos. Y la última que vamos a ver hoy, la número 11, es la autoridad, lo voy a llamar apartarse aquí. Y ahorita vamos a ver ¿a qué se refiere cada una? En primer lugar, la autoridad para participar, formar y participar sínodos. Son los sínodos, son asambleas en las que se reúnen varios pastores o mensajeros enviados como representantes de las iglesias locales, respectivamente, para tratar algún asunto particular. ¿Cuándo es necesario o cuándo puede ser lícito el llamar o participar o hacer un sínodo? En primer lugar, bueno, seguimos aquí en el número 10, pero cuando la iglesia desea consejo o puede ser ayuda de las demás, cuando la iglesia necesita consejo o ayuda de otras iglesias. Un ejemplo, hermanos, que nos da John Cotton fue lo que pasó en Hechos capítulo 15. John Cotton describe ese primer concilio en Hechos capítulo 15 como un sínodo. La diferencia sería que ese sínodo estaba compuesto tanto por apóstoles como por ancianos. En el día de hoy solamente veríamos ancianos o también en su defecto representantes o mensajeros que sean enviados por las iglesias para representar el lugar de la iglesia. Lo que pasó en Hechos capítulo 15. En el contexto de esta situación, recuerdan que algunos empiezan a decir que había que circuncidarse como mandaba la ley de Moisés para poder ser salvos. Y a raíz de esa enseñanza que comienza allí, se empieza a hacer una discusión, algo que traía el peligro de distorsionar el mensaje del Evangelio, como de dividir a las iglesias que estaban en esa región. Y lo que ocurre en este caso, en las iglesias de Antioquía, lo que ocurre en este caso es que después de escuchar esas cosas que estaban ocurriendo y el mensaje que algunos traían de los fariseos, que habían salido de los fariseos y empezaban a enseñar, diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés,
Nos dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, esto ya había escalado, no solo era algo local o en una sola iglesia, empezó a llegar a oídos de más personas, empezó a llegar a los ancianos y también a los apóstoles. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 7? Que hay una discusión ahí, y después de mucha discusión, se nos dice. Lo que podemos deducir por la respuesta que da Pedro y después Jacobo es que estaban discutiendo lo que estas personas enseñaban. ¿Y por qué es comparable a esta situación, hermanos? Porque la forma de resolverlo no dependía solamente de una iglesia. Como ya había alcanzado, se había extendido, había escalado, es algo que ya implicaba a más iglesias. Y podría pasar algo semejante en el día de hoy, que quizá alguien en una comunión de iglesias se levanta y empieza a enseñar una doctrina que es difícil poder discernir, que es difícil distinguir, que es muy complicada y empieza a causar revuelo en las iglesias. Algunas personas empiezan a aceptarla. Se forma el peligro de que pueda haber una división o alguien empiece a creer algo que no debería, que va en contra de la confesión de fe que hemos abrazado. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Bueno, para estos casos están los sínodos. Llamar a un grupo de pastores, y lo que esto asume es que debe haber una asociación de iglesias con las que podamos cooperar, que conozcamos, en las que se reúnen para deliberar cómo deberíamos responder a esta doctrina, qué deberíamos decir acerca de ella. Quizá algunos de ustedes saben, pero este es un debate que no tiene que ver con nuestro país, pero en Estados Unidos, con las cuestiones políticas que ha habido, de personas que hablan del conflicto racial que existe y han querido perpetuar ese mismo discurso. En muchas iglesias allá, hermanos, se empezó a hablar de algo, ha llegado algo de eso en nuestro país, pero le denominan justicia social, la justicia social. Y en Estados Unidos se convirtió en los últimos 4 o 5 años quizás en un tema de tanto debate, cosas que empezaron en la esfera política y después llegaron a la iglesia, que empezaron a causar división en las iglesias. Porque el mensaje ya no era solamente arrepiéntete de tus pecados, era arrepiéntete de la opresión que has causado por ser un blanco contra personas de tez negra. Y si vamos más a las consecuencias que eso trae y a seguir hablando de esa manera, vamos a terminar predicando algo diferente. Nuestro discurso se va a empezar a parecer más al de los políticos que a la reconciliación que el Evangelio trae entre judíos y gentiles, personas de todo pueblo, de toda lengua, de cualquier color. Y digo eso para ilustrar, hermanos, cómo muchos de nuestros hermanos en Estados Unidos se vieron en la necesidad de reunirse, pastores de diferentes denominaciones, y decir juntos, tenemos que responder a esto. Es algo que está afectando a nuestras iglesias y hay que demostrar la unidad que tenemos en esto. ¿Cómo respondemos? Pues en ese esfuerzo, aunque las iglesias locales procedieron de diferente manera, algunos hermanos que conocemos, entre ellos personas como Bodhi Baucham, John MacArthur, algunos otros hermanos, se reunieron para firmar una declaración que tenía que ver con estas cuestiones, 2 principalmente. Cuestiones de género, qué es el hombre y qué es la mujer. Ese debate sí aplicaría quizás para nuestras iglesias en unos años más, por toda esa ola que se ha venido de la ideología de género. Y la otra cuestión era la cuestión racial. Los puntos de esa declaración definen qué es lo que la Escritura dice acerca de esas cuestiones, pero también hablan de cómo el énfasis debe estar en la reconciliación que el Evangelio ha traído. Entonces, solamente para poner un ejemplo, hermanos, de cómo se puede dar al día de hoy una situación similar
en la que quizás de esta iglesia, quizás de alguna de las iglesias hermanas, alguien se levante, empiece a enseñar algo diferente y las personas se empiecen a confundir. Es lo que pasa con la falsa doctrina. Y nos veamos en la necesidad de decir, tenemos que dar una respuesta a esto. Este sería el rumbo a tomar, buscar un sínodo. Y fíjense que en ese sínodo que vemos en Hechos capítulo 15, encontramos allí, versículo 6, a los apóstoles y los ancianos. Interesante. Eso nos dice, según John Cotton, que la deliberación que tomaron aquí no era simplemente una decisión apostólica. Si el concilio hubiera sido decidido solamente por la autoridad de los apóstoles, ¿para qué llamar a los ancianos? ¿Qué necesidad habría de llamar a los pastores de las iglesias locales si los apóstoles en su propia autoridad podrían decir, esta es la deliberación que hemos tomado y esta es la resolución? Esta es la forma en que hay que proceder. Pero no. Interesantemente, había ancianos también presentes para aclarar este asunto. Entonces, la conclusión que podemos tomar de aquí, que nos ayuda a entender cómo funcionaría un sínodo en esta resolución, es que no fue un evento único en la historia de la iglesia. Y encontramos otros ejemplos después de algunos concilios que serían análogos a los sínodos, como Nicea, la Declaración de Calcedonia, en los que la iglesia se reunía para decir, tenemos que responder a estas personas. Están diciendo que Jesús no es Dios o que no existe una Trinidad, y como iglesias tenemos que dar una respuesta conjunta a esto. Para eso funcionaría un sínodo. Entonces, el primer caso sería cuando la iglesia desea consejo y ayuda de otras iglesias. En segundo lugar, puede ser cuando existe algún problema doctrinal o práctico que una iglesia local no puede resolver. Voy a poner aquí problema doctrinal o práctico en el que una iglesia local se ve rebasada y dice, no podemos con esto. John Cotton dice, cito, la justa consecuencia de la Escritura nos da otro motivo para la reunión de muchas iglesias o de sus mensajeros en un sínodo. Cuando alguna iglesia se encuentra bajo escándalo por corrupción en la doctrina y en la práctica y no se puede sanar con más anuncios privados de sus propios miembros. Hago una pausa aquí. O sea, es una situación que ya escaló, que si intentáramos hablar con esas personas, quizás tienen que ver en este escándalo doctrinal o práctico, no va a ser suficiente porque la situación ya pasó a mayores. Quizás se hizo conocida, quizá alguien publicó información, quizá alguien dijo algo, la información se malinterpretó y es algo que nos rebasa. ¿Cómo se procede aquí? Igualmente, la sabiduría nos enseña que deberíamos de buscar a un sínodo, que si una iglesia local dice, no podemos, busque ayuda. Para eso hay otras iglesias. Dice John Cotton, porque hay una comunión fraternal, tal como entre los miembros de una misma iglesia. Noten esto, hermanos, dice, así también entre las iglesias. O sea que una de las bendiciones de la comunión que tenemos, no solamente dentro de este cuerpo local, sino con otras iglesias locales, es que cuando tenemos un problema que no podemos resolver, hay otros hermanos que están dispuestos a ayudarnos y que tendrán más experiencia que nosotros para saber cómo aconsejarnos en esta situación. Creo que no necesito explicar más porque hemos vivido, por un lado decimos tristemente y por otro lado para la gloria de Dios, una situación semejante. Pero hay una tercera situación, dice John Cotton, en la que se puede dar este sínodo, y es cuando las iglesias buscan una reforma. Lo voy a poner, buscan reformar en cooperación. ¿Qué significa eso?
Y creo que eso tiene algo que ver con el contexto en el que John Cotton lo escribe, el contexto en el que de repente, hermanos, en Inglaterra, la iglesia era protestante en un periodo de la historia, después con María la Sangrienta, Inglaterra se hace católica otra vez por declaración de la reina, y después de otro tiempo considerable, después de María, llega otra reina que vuelve otra vez a Inglaterra a ser protestante. Entonces imagínense cómo pasaron de repente en un periodo de la historia ser protestantes, a ser católicos y a ser otra vez protestantes. ¿Qué es lo que eso ocasionó? Que los que habían sido ordenados como sacerdotes mientras estaba María la reina, María la Sangrienta, después de ella, ¿qué iba a pasar con todas las iglesias locales que no tenían pastores, que tenían a un sacerdote? ¿Qué iban a hacer? Pues la idea fue, vamos a redactar una declaración conjunta, el libro de la oración común que tienen los anglicanos, con los 39 artículos de la iglesia anglicana, que son doctrina reformada, son doctrina protestante y reformada, y vamos a mandarles sermones a estos sacerdotes para que lean un mensaje del Evangelio. Entonces imagínense, hombres muertos leyendo un mensaje del Evangelio, ¿qué tienen al siguiente día? Pues automáticamente una iglesia que está corrompida, en la que se sigue celebrando la Eucaristía de la misma forma, en la que en un tiempo después, por obra de otro arzobispo, manda a quitar el púlpito y a dejar solamente el altar, y de repente otra vez se parecía mucho a la iglesia de Roma. Entonces, ese contexto, hermanos, de iglesia nacional ocasionaba que a veces una misma iglesia, una iglesia en todo el país se apartara. Así que John Cotton dice, puede acontecer que la condición de todas las iglesias en el país esté corrompida, dice él, y al discernir ellas mismas su corrupción, deseen reunirse y aconsejarse unas a otras para lograr una reforma general, rápida y segura. Más o menos el contexto de donde habría salido la confesión de fe de Westminster. Una iglesia nacional que se había corrompido y hombres que se empiezan a levantar, y que el Señor empieza a salvar y les da convicción y dicen, tenemos que reformar esto, pero no se puede, no podemos hacerlo solos, necesitamos unirnos en esta causa. Y encontramos entonces a los sínodos. Dice John Cotton, y reuniéndose de esta manera y consultando juntas, renueven su pacto con Dios y concluyan y determinen un rumbo que pueda resultar en la sanidad pública y en la salvación de todos ellos. Y él comenta, esta era una práctica frecuente en el Antiguo Testamento, y menciona en el tiempo del rey Asa, en el tiempo del rey Ezequías, en el tiempo del rey Josías, y es algo que vemos también en el tiempo de Esdras, en el que un rey llama a toda la nación en conjunto a que haya una reforma religiosa, de naturaleza religiosa, espiritual. John Cotton dice que este sería entonces un tercer caso, donde ha habido una corrupción muy grande en una iglesia como era la iglesia de Inglaterra, y en conjunto muchos ministros, muchas iglesias locales buscan cooperar para lograr una reforma. Después de esto, hermanos, ¿en qué casos se dan los sínodos? Hay que considerar, ¿y cuál es la autoridad de los sínodos? Esto es lo importante aquí, ¿cuál es la autoridad de los sínodos? Si hay situaciones legítimas para celebrar sínodos, hay que responder, bueno, ¿y cuál va a ser la autoridad de la decisión que vayan a tomar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que digan ellos. John Cotton contesta diciendo que los sínodos no solo dan consejo. Él dice, cito, tienen el poder por la gracia de Cristo, no solo de traer luz y consejo en asuntos de verdad y práctica, sino que también de mandar e imponer las cosas que deben ser creídas y practicadas. Las palabras expresas de la carta del sínodo implican no menos que esto. Y él cita Hechos 15, 28. Noten lo que dice Hechos 15, 28. Que nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
Hay un plural ahí. No solamente había apóstoles, había ancianos. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí viene la declaración: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, Cotton dice que no es solo un consejo, es algo que se impone, es una carga que se impone, que es el lenguaje del pasaje aquí. Y él continúa diciendo: es un acto del poder de las llaves para atar, imponer cargas. Y este poder para imponer surge no solo de forma material del peso de los asuntos impuestos, los cuales son preceptos necesarios de la palabra, dice él, sino también de manera formal por la autoridad del sínodo, el cual, siendo un mandato de Cristo, impone con mayor fuerza por causa del sínodo mismo. Déjenme tratar de explicar esto. Hacer un sínodo no es lo mismo de lo que sería para la iglesia en Roma, por ejemplo, una declaración del Papa o una declaración de los cardenales. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Y la diferencia es que las cargas que se imponen aquí son necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen de la palabra de Dios. ¿De dónde dijeron los apóstoles y los ancianos que la única carga que debía imponerse era esta? Fíjense lo que estaban haciendo en esa declaración. Estaban diciendo que los discípulos en el Nuevo Testamento no tenían que circuncidarse. ¿Enseña eso otras partes de la Escritura? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que enseña la revelación en el Nuevo Pacto. Pero además les estaban diciendo que no era necesario que guardaran la ley de Moisés. La ley de Moisés incluyendo esos mandamientos que se refieren a los rituales o a los alimentos, como habíamos estado viendo, o a las cuestiones civiles, por ejemplo. ¿Cuál era la carga que les estaban imponiendo aquí? Que se abstuvieran de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y alguien puede decir: hermano, pero allá hay cosas rituales. ¿Es cierto? Pero piensen, ¿cuál es la razón por la que en ese momento mandaron que se abstuvieran de algunas cosas que tenían que ver con ritos? Porque había peligro, hermanos. Imagínense esto: judíos y gentiles juntos en una misma iglesia. ¿Qué es lo que eso significa? Los judíos iban a tener muchísimas susceptibilidades, porque toda su vida la habían dedicado a vivir de esta forma, separándose de los gentiles por medio de los alimentos, por medio de muchas cosas de las que ellos no iban a participar. Y de repente fueron unidos en una misma iglesia. Si dejaban que esto siguiera sin poner una barrera para no ser causa de tropiezo, lo va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Corintios y en Romanos: si a mi hermano le es tropiezo que coma carne, que dice Pablo, me voy a abstener. Si le es tropiezo eso, me voy a abstener, aunque no sea pecado en sí mismo, pero yo no quiero herir la conciencia de mi hermano, porque si hiero su conciencia, Pablo dice en Corintios que contra Cristo estoy pecando. Entonces, la iglesia impone una carga que viene de la Escritura, pero también de una consideración de cuál era la situación de esa iglesia particular, en la que íbamos a tener judíos, íbamos a tener gentiles. Esta iba a ser entonces la manera o la instrucción para evitar conflictos, para evitar pecado, que encontramos allí, sí, pero para evitar también conflictos. ¿Qué es lo que hace el sínodo entonces? Toma de la palabra, delibera acerca de una situación y con la autoridad que tiene refuerza ese deber, que no es lo mismo que un consejo. Imagínense en esto, hermanos, una cuestión tan clave, una cuestión doctrinal, en la que hay personas que dicen no son salvos si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés. Por supuesto que la respuesta tiene que ser tajante. Si están predicando otro evangelio, hay que responder con la misma fuerza, y eso tiene que reforzarse.
¿A quién queremos confiar esa decisión? Bueno, como iglesias yo creo que todos los miembros deberíamos tener una medida de entendimiento, de sabiduría para poder distinguir algunas cosas, pero ¿de quiénes esperamos que estén más preparados para dar respuesta a esta cuestión? Pues los pastores, que su tarea incluye un estudio profundo de las Escrituras. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Confiando, dice: hermanos, vayan ustedes, discutan esta doctrina y vamos a apoyar su decisión. La iglesia tiene la libertad de exponer sus dudas, lo hemos visto, es una de las libertades de la iglesia. Tiene la libertad de preguntar, de poner alguna objeción. Ellos tenían libertad de unirse a los apóstoles en esa decisión y ancianos para aprobar la sentencia. De hecho, la carta que se escribe aquí, pues la iban a enviar algunos hermanos a las otras iglesias. Es decir, las iglesias estaban participando de este proceso. Pero ¿quiénes estaban llevando la autoridad ahí? Los apóstoles y los ancianos. Son los que conocían mejor la doctrina y son los que podían dar una mejor deliberación. Por eso, esa es la razón precisamente por la que las iglesias piden ayuda a un sínodo, porque se dan cuenta que necesitan dirección para resolver un problema o contestar una cuestión teológica. Entonces, la autoridad de los sínodos es imponer cargas que son necesarias, o sea, cosas que se derivan de la palabra de Dios, pero con la autoridad que tienen, reforzar todavía más ese deber. ¿Cuál sería el límite de esto? Y creo que ya está implícito en lo que he dicho, que los sínodos solo pueden requerir cosas que sean necesarias para una situación presente y que surjan, se deriven de la palabra de Dios. Si no vienen de la palabra de Dios, si son algo ajeno o no corresponden a las circunstancias presentes, se desacredita la autoridad con la que están mandando eso. Los sínodos, por otro lado, no pueden ejercer disciplina como tal. Los sínodos pueden advertir y decir, y quizá a alguno de ustedes les ha tocado esto, si estaban en iglesias bautistas o en iglesias presbiterianas, de haber oído en algún momento que denunciaran públicamente a una persona y decir: tal persona hizo esto, cometió esto, está enseñando esto, tengan cuidado. Y se le da el aviso o un boletín, como algunos dicen, a las iglesias, ¿no? Eso no es un acto de disciplina. La iglesia local en donde estaba esa persona tiene que disciplinar a esa persona, a ese miembro. Pero es un aviso, hermanos, para preservar el orden y la paz de las demás iglesias en las que sabemos que esa enseñanza o esa persona o esa práctica podría ocasionar problemas. Los sínodos tampoco pueden ordenar pastores. Eso también corresponde a los ancianos de las iglesias locales. Lo que tiene que ver son estas tres situaciones que hemos visto. Cuando una iglesia quiere pedir ayuda o consejo, cuando hay un problema doctrinal o práctico, o cuando buscamos una reforma en cooperación. Esa sería entonces la participación y la autoridad que tienen los pastores en los sínodos. Esperamos, hermanos, el paso que vamos a dar de la Constitución, poder cooperar con las iglesias hermanas, primeramente, tienen la misma fe y práctica y que conocemos ya de tiempo, y después quizás, si el Señor nos permite, poder formar asociaciones que sean grandes o más grandes, y si algo llegara a pasar de este tipo o necesitáramos una ayuda, un consejo de este tipo, poder recurrir pues a esa, yo lo llamaría bendición, apoyo que podemos encontrar en otras iglesias y otros pastores que están caminando en el mismo camino. Entonces, la Constitución nos ayudaría a poder acercarnos a ver quizá algún día algo semejante. La última que tenemos aquí, hermanos, la última función de esta autoridad, que es acá la número 11, es apartarse. ¿Apartarse de qué? Dice John Cotton: en caso de que la iglesia caiga en blasfemia contra Cristo y en el rechazo obstinado y la persecución del camino de la gracia,
y no se puede esperar un sínodo, o no hay ayuda de un sínodo. Los ancianos tienen el poder de apartarse o separarse de los discípulos y de llevarse las ordenanzas con ellos, y con ello denunciar tristemente el juicio de Dios contra ellos. Y de nuevo se presenta como una situación muy extrema, pero hermanos, si pensamos en el tiempo en el que Cotton vivió, John Cotton tuvo que salir a Nueva Inglaterra, o sea, Estados Unidos, lo que conocemos como Estados Unidos, por la persecución que había en Inglaterra, en donde de repente un día protestantes, de repente otro día en católicos, de repente otro día eran otra vez protestantes, y de repente la misma iglesia de Inglaterra estaba persiguiendo a hombres que tenían convicciones reformadas, a los que llegamos a conocer como puritanos, que querían reformar la iglesia, que no estaban contentos con la manera en que se adoraba, por ejemplo. Entonces, aunque es extremo, se ha dado el caso en la historia de la iglesia, que iglesias locales enteras puedan apartarse de esta manera. ¿Cuál es la función de la autoridad del pastor aquí? Denunciar a esa iglesia local. Estamos hablando de un caso extremo en el que haya una apostasía generalizada en esa iglesia local. Y él cita textos como Hechos, capítulo 19, versículo 9. En un contexto diferente, obviamente, pero hemos visto cómo Cotton intenta tomar los principios detrás de esos pasajes. Cuando Pablo predicaba, iba en primer lugar a las sinagogas. Y en el versículo 9, cuando Pablo estaba predicando en una de esas sinagogas, se nos dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. El camino es el evangelio, es el cristianismo. Así se le llama en el libro de los Hechos. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Algo semejante tenemos en la instrucción de nuestro Señor Jesucristo cuando envía a los discípulos. ¿Y qué les dice, hermanos? Que en donde no los reciban, en donde no reciban su predicación, sacudan aún el polvo de sus pies como testimonio contra esas personas. Es decir, que puede llegar un punto de tal dureza o de tal rebelión que un pastor puede verse obligado a abandonar a esos discípulos y denunciar cuál es el pecado allí. Y quisiera terminar solamente con algo que menciona John Cotton aquí, que me pareció una ilustración muy buena para resumir mucho de lo que hemos estado viendo. Él dice: objeción. Pero si los ancianos tienen todo este poder para ejercer todos estos actos de gobierno, o sea, los 11 que hemos visto, en parte sobre los miembros individuales y en parte sobre toda la iglesia, ¿cómo se les llama entonces siervos de la iglesia? Y creo que es una de las preguntas que teníamos al principio. Bueno, no teníamos bien al principio cuáles eran las libertades de la iglesia y luego las tuvimos, y ahora el hoyo era: ¿y cuál es la autoridad de los ancianos? Y ahora tenemos ya las dos cosas, hemos visto las dos partes. Y Cotton pregunta: bueno, ¿y cómo entonces pueden llamarse siervos de la iglesia si ejercen todas esas funciones de autoridad? Él responde: aunque los ancianos son a la vez siervos y gobernantes de la iglesia, las dos cosas pueden sostenerse juntas, porque su gobierno no es de señorío, como si gobernaran por sí mismos o para sí mismos, sino administrativo. Y el administrativo tiene la connotación ahí de mayordomía, una mayordomía, y ministerial, como si gobernaran la iglesia a partir de Cristo, y también desde su llamado, y con todo, aún gobernando la iglesia para Cristo y para la iglesia, incluso para su bien eterno espiritual. Y luego nos da esta ilustración que creo que es muy buena, hermanos, para resumir este aspecto. Él dice: una reina puede llamar a sus sirvientes, a sus marineros, para que la guíen y la conduzcan por el mar a un puerto determinado. Sin embargo, al haber sido llamados por ella para este oficio, no debe gobernarlos en su curso, sino que debe someterse a ser gobernada por ellos hasta que la hayan llevado al puerto deseado. Así es el caso entre la iglesia y sus ancianos. La reina es la iglesia y los pastores son los marineros.
Imagínense, hermanos, a la reina intentándole decirle a los marineros por dónde hay que ir en el mar. Pues las reinas no saben hacer eso. Y por eso me gustó tanto la ilustración de Cotton, porque resume, hermanos, la libertad que tiene la iglesia en esa llave que el Señor le ha concedido, la llave de poder, y resume lo que hemos visto de la autoridad de los ancianos en esa llave de gobierno o llave de autoridad. Las dos cosas se mantienen al mismo tiempo, no hay oposición, al contrario, lo que encontramos es armonía. Así que, pues con esto hemos terminado ya tanto las libertades de la iglesia como las funciones que tiene la autoridad pastoral. Hermanos, pues no sé si hay alguna pregunta en esta ocasión, si quieran preguntar algo. Hermano, vamos a... Gracias. Hermano, visto y considerando a nuestros hermanos de siglos pasados, reformadores puritanos, que formaron estos concilios y que formularon diferentes confesiones, por ejemplo, la confesión de fe, y que quiero ser cauteloso, no quiero herir conciencias de nadie, pero abiertamente estos hombres de Dios débiles, el Señor los levantaba contra pensamientos, digamos, para tener un punto base, pensamientos arminianos que torcían el Evangelio, por ejemplo, y verdades fundamentales como el Evangelio. Si estos hombres defendían fielmente y celosamente, con un celo santo, la verdad, ¿por qué hoy en mucho cristianismo, en el cristianismo ortodoxo y considerablemente reformado, se les llama hermanos a hombres que predican un evangelio diferente? Por ejemplo, un evangelio decisionista. ¿Por qué caemos en esa benevolencia? Para ver si entendí, hermano. Sería algo así como decir que somos más tolerantes que los antiguos con cuestiones que ellos verían con más celo. Exactamente, hermano. Okay. Creo, hermano, que debemos ser cuidadosos al pensar en el contexto de la Reforma, porque hay muchísimos factores. No solo era la teología, estaba en juego la vida de estados completos, del gobierno, de la política, de la economía, de la sociedad. Y si somos simplistas en nuestro análisis de la historia, podríamos llegar a conclusiones que no sean justas con todo el contexto que ellos tenían. Por decirlo de esta manera, hermanos, comparen en un reino, vamos a poner católicos romanos contra protestantes. ¿Cómo uno se hace católico romano? Uno nace siendo católico romano. Uno no decide hacerse católico romano, a uno lo hacen católico romano. ¿Quién iba a tener más número? ¿Los que nacen siendo católicos romanos o los que creían que tendrían que esperarse a que fuera salva la persona para formar parte de la misma religión? En ese sentido, el bautismo de infantes cabría muy bien, ¿verdad? Porque nos dejaría competir de la misma manera. Bueno, ellos bautizan a sus niños y los hacen católicos romanos, vamos a bautizar a los nuestros, para que desde que sean niños confiesen la misma religión del Estado. No estoy diciendo que eso haya pasado exactamente, pero
tenemos que considerar, hermano, que había muchísimos otros factores, que si ellos permitían que leudaran la teología, estaban en el peligro de que otras fuerzas de otros estados, otros gobernantes, se metieran en la política. Entonces, hermano, y puede ser, entonces, ahí tocaste un punto fundamental. ajá, Corrían peligro los estados, las naciones, ¿no es cierto? Y el estado eterno no. O sea, estos hermanos tenían en cuenta eso y no tenían en cuenta el estado eterno. Sí, la otra cuestión es, hermano, que las confesiones se hicieron para unir. Hay una labor de distinción doctrinal, pero las confesiones fueron hechas para unir, no para dividir. O sea, el punto es decir, si confesamos la misma fe, estamos juntos en esto. Eso no quiere decir que no hubiera diferencias doctrinales, incluso dentro de los que formularon las confesiones. Hay muchas preguntas que no se abordan tanto en la Confesión de Westminster como en la Confesión Bautista de Londres, otras cosas que quedan ambiguas, y la razón es esa, querer guardar la unidad. Ahora, creo que en la historia de la Iglesia, hermano, podemos encontrar ejemplos, hablando específicamente de quienes mantengan una doctrina arminiana, me refiero a ellos, de hombres santos que creían de esa manera y tuvieron comunión con hermanos que consideraríamos reformados, calvinistas, la etiqueta que queramos agregar allí, ¿no? Entonces, creo que no podríamos decir, hermano, es que con eso pasamos a esta pregunta: ¿qué es lo mínimo indispensable que tenemos que creer para ser salvos? ¿Tenemos que creer que Dios nos escogió necesariamente para ser salvos? No. Para ser salvos, no. Es algo que vamos a aprender en las Escrituras. Pero el requisito indispensable, el contenido de la fe que tengo que abrazar para ser salvo, tiene que ver específicamente con la persona de Cristo, con la persona de Cristo. Entonces, si empezamos a agregar más distinciones, hermano, y no digo esto por dejar de mostrar celo, si alguien está enseñando mal, vamos a decir que está enseñando mal. Pero digo esto para honrar que la Escritura nos dice que el requisito indispensable para la salvación es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si parto de allí, puedo evitar el peligro de levantar cosas o barreras que Dios no ha levantado. Y voy a esto, hermano. Si ellos han creído en Cristo realmente, no digo que en todas esas iglesias, no, pero digo que hay hermanos ahí. Somos uno en Cristo. Y en el cielo ya no va a haber esos debates, gracias a Dios. Vamos a estar de acuerdo. Sí. Todos vamos a creer en la elección. Hermano, y aunque esa enseñanza me lleve a creer en un Cristo diferente al de las Escrituras. Es que ¿qué es un Cristo diferente, hermano? Si confiesan la deidad de Cristo, si abrazan el credo de Nicea, si abrazan la declaración de Calcedonia, como cualquier arminiano respetable lo haría, están creyendo en el mismo Señor. ¿Sí me explico? O sea, es que tenemos que pasar a cuál es el requisito indispensable. Si es cierto que están enseñando mal, como también nosotros podríamos estar enseñando cosas que no vemos ahorita, que no alcanzamos a ver ahorita. Entonces, tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con eso. Gracias, hermano. Hermanos, hermano. Hermano, con respecto a lo que comentó ahorita de pedir consejo y sobre todo cuando se busca reformar o hay un problema doctrinal, ¿qué pasa cuando la iglesia presenta una situación de ese tipo y resulta que buscamos un sínodo o buscamos ayuda, pero no están ellos en la posición de ayudarnos de manera inmediata? O sea, no están a lo mejor ellos ocupados con situaciones de su iglesia, a lo mejor ayudando a otros hermanos. Debemos de buscar
Otra opción, suponiendo que nosotros consideramos que ellos, pues, digamos como lo que pasó con nosotros, ¿no? Misma confesión, todo. O deberíamos determinar un tiempo como límite para poder arreglar ese asunto. ¿Sabes qué? Lo que podemos esperar es un mes, 2 meses, en caso de que tengamos que esperar, o debemos de buscar otra opción. Es de esas preguntas en las que la respuesta siempre es depende. Depende de la gravedad de la situación, depende del problema. Hay muchas formas en que se puede pedir consejo sin tener que llegar a un sínodo, y a veces eso resuelve la situación. Algo urgente, yo creo, hermano, que si fuera algo realmente urgente, las otras iglesias dejarían lo que es menos urgente para apoyar en esa situación. Supongamos una situación doctrinal como en Hechos capítulo 15, algo que sea de verdad un escándalo para la iglesia, que tenga proporciones nacionales, quizás, para una denominación grande. O sea, creo que sería lo primero que se pondría en la mesa en ese caso, ¿no? Entonces, siempre va a depender de la gravedad, de las circunstancias, de si hay manera de resolverlo, y quizá los hermanos que están ahí no la pueden ver, o si tiene que intervenir un sínodo. Sí, gracias. Hermano, cuando una iglesia pide ayuda a un sínodo, la autoridad que éste tiene de parte del Señor, hablo del sínodo, y la recomendación que emiten, ¿es mayor o igual que la autoridad que tiene la iglesia local? Buena pregunta, hermano. Y si la iglesia está pidiendo el sínodo, de alguna otra forma está plenamente comprometido a que la recomendación que dé o que emite el sínodo en acatarla. ¿Sí es correcto? Sí, creo que la respuesta sería que esas autoridades no están compitiendo. Así como pensamos en las llaves, la iglesia llama o requiere que haya un sínodo, ¿no? Y que el pastor pueda participar en uno también. Entonces, en ese sentido, la iglesia misma, al confesar su necesidad y decir necesitamos buscar a alguien, está haciendo un uso de su libertad. Al mismo tiempo, los pastores están ejerciendo esa autoridad que es ministerial. Entonces, creo que lo correcto no sería ver una autoridad por encima de otra, sino otra vez esas dos autoridades actuando de forma armoniosa para que haya orden en las iglesias. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues vamos a terminar con una oración, hermanos. Oremos.